tardes. Comenzamos la sesión de la tarde con José María García Linares. Tengo que decir muchas cosas de él, porque es profesor de enseñanza secundaria, eso influye mucho, porque sabe lo que tiene que hacer y cómo lo hace, pero no solo eso, ya es la ventaja que tenemos, que es poeta también, y tiene múltiples libros publicados, como veis ahí. Y el último, el de Cántico, es una maravilla. Cómprenselo, por favor. Y no solo eso, es que también tiene más cosas. Claro, cuando uno suma todo ese ámbito que él tiene en ensayo, en crítica literaria, es jurado del premio de la crítica, ha sido director de instituto. Si conjugamos todos esos hitos, como poeta, como crítico y profesor de enseñanza secundaria, tiene a alguien súper válido, increíble, que sabe de lo que habla, porque escribe poesía, sabe lo que habla, y también sabe cómo transmitirla a la gente joven. Ya os dejo con él, y de verdad que es un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias, José María. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Soy todas esas cosas y también he visto en la foto que he sido también joven, lo cual alegra mucho el ánimo. Bueno, no es la primera vez que estoy en el FIP hablando de educación. No sé si es la tercera vez o la cuarta. Sí que es verdad que es la primera vez que voy a hablar sobre bachillerato. Nosotros tenemos una profesión muy bonita, muy maltratada, como saben ustedes, y muy difícil. Pero la capacidad de construcción que tenemos no está en otras profesiones, y eso es lo que hace que las dificultades y los inconvenientes que van surgiendo, tanto internamente como externamente, pues los vayamos sorteando como mejor sabemos, con la mejor de las intenciones, siempre pensando en la chavalería que tenemos delante, ¿no? Bueno, primero de bachillerato, bueno, antes que nada, vamos a intentar coordinarnos muy bien porque no puedo manejar desde aquí la pantalla, pero están por ahí los técnicos y mi amigo José, que lo van a hacer estupendamente. Si hay algún desfase, pues ustedes nos disculpan, ¿vale? Voy a hablar sobre este tema, pero primero quiero hacer una pequeña introducción. El bachillerato español, tal y como está configurado ahora mismo para nuestra materia de lengua castellana y literatura, tiene bastantes dificultades de realización, porque lo que antes se daba en un bachillerato de 4 años, desde la llegada de la LOCSE en el año 95 aproximadamente, se redujo a 2. Y las reformas educativas posteriores se han mantenido en esa misma línea. Hasta la LOCSE había una asignatura de literatura y otra asignatura de lengua. A partir de ese momento se fusionan en un batiburrillo muy difícil de cubrir, precisamente por lo corto de 2 años escolares, ¿no? Aquí hay mucha gente joven que ha padecido la lengua y la literatura de primero de bachillerato y de segundo y sabe que lo que estoy diciendo es cierto. La premura de una selectividad hace que, sobre todo en segundo de bachillerato, la literatura quede reducida a un listing casi telefónico, como los que había antes, de nombres, títulos de obras, algunas fechas, que al final solamente sirven para, bueno, solamente no, sirven para 2 cosas. Una, para vomitarlas en el examen de selectividad y olvidarlas para siempre, y 2, para desarrollar una aversión y un rechazo a la literatura contemporánea, que es inevitable con un planteamiento de esas características, ¿no? En la última reforma, cuando estábamos todos confinados, empezaron a sonar por ahí algunas campanas de que se iban a incorporar al currículum de bachillerato este concepto tan entusiasmante de la constelación literaria de Guadalupe Jover, si no me equivoco.
en donde se planteaba una nueva manera de trabajar la literatura, no históricamente. Perdón, voy a coger un poquito de agua. No siguiendo los periodos cronológicos férreamente, sino buscando elementos, digamos, entre comillas, siempre entre comillas, universales o tradicionales que se mantuvieran a lo largo de distintas épocas, ¿no? Pues, por ejemplo, el amor desde el Renacimiento, pasando por el Barroco, con distintas obras, yendo al Romanticismo, seleccionando algo del siglo XX, del siglo XXI, de tal manera que lo que se estudiara no fuera esa retahíla de nombres y de fechas, sino cómo, a lo largo del tiempo, el ser humano ha transmitido una serie de ideas que en cada momento histórico han sido trabajadas de una manera diferente, ¿no? Eso se puede hacer en primero de bachillerato, todavía, que es el periodo que mayoritariamente vamos a discutir aquí. Lo que pasa es que después, cuando llega a segundo de bachillerato, toda esa ilusión o toda esa nueva manera de trabajar se ve pues muy perjudicada por, como sabéis, aquella luz al final, en junio, que es la selectividad, ¿no? Que hace que al final se tengan que estudiar las cosas de memoria, corriendo deprisa y leyendo unas lecturas que por el mismo ritmo del curso al final acaban siendo algunas insoportables, lejanas a los intereses actuales del alumno. Algunas se siguen leyendo cuando yo tenía 17 años y tengo 48 para 49, así que las cosas han cambiado mucho, pero el currículum para la selectividad parece que no, ¿no? Entonces, yo voy a plantear esta pequeña charla pues como una clase de las que he practicado con alumnos, teniendo en cuenta esa idea tan bonita de coger un concepto y explicar cómo ese concepto a lo largo del tiempo va cambiando de significado, va cambiando de valor, y cómo se trabaja en los distintos momentos de la historia, sobre todo porque es un elemento, el de la naturaleza, que resulta prioritario para el individuo, el ciudadano de hoy en día, en un contexto de calentamiento global, cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como ven, la idealización estética, de la idealización estética, la conciencia ecocrítica en la literatura. No voy a leerles esto, ni mucho menos, lo tengo como guioncito, pero sí que tenemos que partir de que el fomento de la conciencia ecológica como tal no aparece desarrollado como uno de los objetivos del currículum de bachillerato en la LOMLOE, pero sí que se puede entender a partir de esta educación competencial que tenemos que la educación literaria es una herramienta que sirve para interpretar el mundo, y como este es el mundo que nos ha tocado vivir, pues desde ese punto de vista podemos introducir esta cuestión del tratamiento de la naturaleza. También nos dice el currículum que es preciso interpretar los textos siempre en relación con su contexto histórico, social y cultural. Desde ese punto de vista también podemos echar mano de esta idea de el concepto de naturaleza a través del tiempo para llegar a nuestro día a día. Y además, teniendo en cuenta que a lo largo del tiempo, como saben todos los que están aquí, grandes poetas de distintos momentos han tratado el tema de la naturaleza, ¿no? Luego, el marco legal, podríamos decir, está de nuestra parte, siempre y cuando arranquemos de esa educación competencial que es la que tenemos en este momento, ¿no? Sí que es cierto también que a mí no me gusta hablar de valores universales o de temas universales. Me gusta hablar quizá de preocupaciones humanas que han ido evolucionando a lo largo de la historia, sobre todo para que mi alumnado sepa que no hay nada natural, no hay nada inamovible, todo es voluble, todo es cambiante desde
el concepto de la naturaleza hasta, por ejemplo, el concepto del amor. No se ama igual en la Edad Media que en nuestros días, ¿no? El significado del matrimonio no tiene nada que ver en el siglo XVI con el significado del matrimonio que tenemos todos los que estamos hoy aquí, ¿no? Luego también ahí, con ese análisis de los temas universales que viene citado así, universal, e insisto, no me gusta, pero lo utilizo para esto, también tenemos una justificación para tratar este tema con esta metodología. Importantísimo, los mismos currículum. Yo vengo de Melilla, pero el currículum de Melilla es el mismo que el de aquí, porque nuestra selectividad es la misma, ¿no? Pero en ambos currículums se habla de fomentar una lectura crítica y ética. Crítica y ética. Y desde ese punto de vista, arrancar desde Garcilaso, por ejemplo, y llegar hasta los poetas que hoy trabajan sobre el ecocidio, pues es una oportunidad de traer al aula una cuestión, digamos, palpitante como la que tenemos hoy, que aborda temas como la deforestación, la contaminación de las aguas, la lluvia ácida, etcétera, etcétera. Y también nos dice la legislación que la intención es que cuando el alumnado salga de segundo de bachillerato sea capaz de producir textos creativos propios. Y desde ese punto de vista, pues también, una vez que se plantea esta... Ponedme la segunda diapositiva, por favor. Se plantea esta como final, como tarea final. No me gusta hablar de producto porque nosotros no trabajamos en una fábrica. La tarea final, el trabajo final, puede ser pues, una redacción, un cuento, un poema, lo que buenamente establezcamos en nuestra programación de aula o nuestra programación anual, da igual, ¿no? Bueno, pues por tanto, desde el punto de vista de los criterios de evaluación, como tienen aquí puesto, podemos arrancar... Ponedme la segunda. Podemos arrancar con esta metodología, quiero decir, con esta clase. Bueno, como tienen ahí esas dos formas de leer el paisaje, esa es la clave de lo que yo planteo aquí, de esa posibilidad de arrancar desde la tradición clásica para llegar a una comprensión actual del concepto de la naturaleza, ¿no? Vamos a ver aquí, a lo largo de esta exposición, cómo lo que fue en un momento el centro, el hombre y la naturaleza como recurso explotable en nuestro mundo ha cambiado irremisiblemente, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Vale. La evolución del concepto de naturaleza yo la planteo desde estos periodos históricos que, bueno, son muy didácticos para el aula de primero de bachillerato, son los que vienen en el libro de texto, no me separo de ahí para que haya una coherencia con la situación de aprendizaje y el libro de texto, y son los que he planteado y además lo he realizado en clase, ¿no? En primer lugar, el Renacimiento con pues, Garcilaso de la Vega. Pueden coger aquí, esto es muy variable. Yo he cogido los que son más familiares para mi alumnado. Pues Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Cristobalina Fernández de Alarcón. Y como saben ustedes, la naturaleza en el siglo XVI es un espacio idealizado, es un espacio armónico, perfecto. Si recuerdan las églogas de Garcilaso, pues todos esos prados verdes, las aguas cristalinas, la sombra agradable. No es una naturaleza real, sino que es una elaboración estética, ¿no? ¿Podéis ponerme el siguiente? Aquí, ya estamos directamente con Garcilaso. Disculpadme, vamos a volver al de atrás. Ahí, vale. En el barroco podemos elegir también los clásicos que vienen en los libros de texto, a Góngora, Quevedo, María de Zayas, y aquí
la visión, como ven ustedes ahí, como han estudiado en otros momentos de su educación, aparece una naturaleza pues verdaderamente embellecida, pero es verdad que es muy sensorial, pero siempre con esa imagen o esa sensación o símbolo de fugacidad y de decadencia. Aquí deja de ser la naturaleza pues una garantía de armonía para convertirse en un signo de lo inestable, ¿no? Esa es la característica principal del barroco. En la ilustración, que la he incluido en el mismo cuadrante para que cupiera todo en una diapositiva, la ilustración es el siglo XVIII, el siglo de las luces, esta racionalización de la vida, y nos aparece una naturaleza como algo absolutamente ordenado, absolutamente comprensible, y con una intención didáctica, siempre que aparece en los textos, enseñar, valorar, transmitir una serie de valores que son los que predominan en ese momento histórico. Aquí el ejemplo de Meléndez Valdés pues puede también ser muy valioso. Para el romanticismo, los alumnos enseguida reconocen a Gustavo Adolfo Bécquer, también podemos señalar algunos textos de Carolina Coronado, ¿no? Aquí la naturaleza va a reducirse a una dimensión simbólica, ¿no? Tiende a convertirse en un espacio, digamos, que se configura como el espejo del yo. Todos los sentimientos del sujeto romántico se proyectan en una naturaleza, y si el sujeto se considera un sujeto roto, escindido, perdido, pues la naturaleza también va a aparecer así, una naturaleza llena de niebla, llena de contornos que se van deshaciendo, porque el sujeto romántico es así, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los ejemplos que escogimos en mi centro para esto fueron Rosalía de Castro y Antonio Machado, ¿no? Aquí también hay un nuevo escalón en donde la naturaleza o el paisaje sí que adquiere ya una dimensión histórica, concreta y vivida. Es un espacio que no es solamente una proyección emocional, no es solamente una proyección sentimental, sino que es un territorio que está cargado de historia, un territorio que está cargado de memoria y que está cargado de identidad. Siguiente salto, pues, sí, donde pone contemporánea, aquí he incluido generación del 27 y posguerra, ¿vale? Bueno, pues la generación del 27, no vamos a dejar de citar aquí en su tierra a Federico García Lorca, también podemos utilizar textos de Concha Méndez, y aquí es cierto que también se produce un cambio en esa concepción de lo natural. Aquí hay un aparato simbólico muy complejo. Es verdad que está la luna, que está el agua, que está lo verde, pero esos elementos naturales tienen una interpretación, digamos, incluso a veces surrealista, vanguardista. Es el tiempo de la vanguardia, de la experimentación, y aquí no hay solamente una naturaleza y una emoción, sino que también estas referencias están cargadas de resonancias culturales, míticas, sensoriales, etcétera, etcétera. Aquí ya en el 27 sé que estoy en segundo de bachillerato, pero para que esto tenga una verdadera utilidad tenemos que llegar hasta hoy, ¿no? En la posguerra me gusta elegir, cuando hablamos sobre estos temas, por un lado hablar de Otero, pero también a Gloria Fuertes, ¿no? Aquí el panorama, la referencia natural, siempre está unida inevitablemente a la desgracia, a lo apocalíptico, a la destrucción, que si hacemos retrospectiva y nos vamos hasta Garcilaso, pues podrán ustedes ver cómo siglo a siglo o etapa a etapa el concepto va evolucionando de una manera radical, ¿no? Hoy hay infinidad de magníficos poetas y magníficas poetas. He traído a 3 de ellas, una que además aparece en la unidad didáctica o secuencia, o esta
situación de aprendizaje sin saber que iba a estar aquí, que es Olvido García Valdés, también Ada Salas, también Julieta Valero. Y aquí la naturaleza hoy ya está entendida como un proceso y como materia, ¿vale? La referencia en algunos de estos poemas es muy mínima, centrada en lo pequeño, la hierba, en el polvo, aparece en su fragilidad, en el peligro del deterioro y todo traspasado por una conciencia ecológica importante, ¿no? A ver si podemos bajar, esa ya la hemos visto, bajamos ahí, sí, bajamos también, esto lo digo, esta también, vamos a bajar, a ver, bajamos también, sí, sí, y bajamos a otra, aquí, vale. En los últimos años, ya tiene una tradición quizás, por lo menos aquí en España no mucha, pero en Estados Unidos sí, se ha puesto encima de la mesa la necesidad de acercar los productos culturales a una comprensión ecocrítica. La ecocrítica trata de trata de interpretar las producciones artísticas, incluso científicas de la humanidad en clave ecológica, centrándose en la materialidad, en la vulnerabilidad y en la condición de sistema interdependiente. Es decir, la naturaleza no está concebida como un útil, ni como algo de donde yo saco madera, ni algo en donde yo me entretengo, sino como un entorno, un gran ecosistema en donde todo está interconectado. Y este concepto de estar interconectado, de ser interdependiente, es de Jorge Richman, ¿no? Desde la perspectiva ecocrítica se puede abordar con los chavales cuál es la naturaleza que cada uno de ellos está viviendo, de dónde vienen los problemas que tenemos, todas esas referencias al cambio climático que aparecen en los telediarios, que aparecen en la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí, desde esta perspectiva, ya el ser humano no es el centro, sino que pasa a un segundo lugar. Aquí ya se habla de ecocentrismo como el núcleo sobre el que debe girar todo, ¿no? La naturaleza sería un ente vivo en donde cada elemento tiene su propia importancia. Y nosotros, los seres humanos, no somos no debemos ser los que dominamos, sino los que interconectamos con el resto de elementos para que podamos vivir una vida digna, una vida en condiciones y respetando siempre el medio ambiente. Bueno, ¿qué podemos trabajar de Garcilaso? Para ir concretando algunas cositas, creo que voy bien de tiempo. Un momentillo que quite esto. Bueno, yo propongo para trabajar a Garcilaso, ¿podemos ir a la diapositiva 5, por favor? A la de arriba. Bueno, yo tengo un fragmento de la égloga primera de Garcilaso: corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba. Bueno, es un fragmento como pueden ustedes elegir otro cualquiera porque está lleno de referencias. Y desde este texto se puede trabajar muy bien la naturaleza como el locus amoenus, el lugar amado, que viene de tradiciones anteriores, pero que Garcilaso actualiza. Se puede plantear unas actividades buscando tanto sustantivos como adjetivos para que el alumnado vea cómo está todo el paisaje ordenado, que es un paisaje armonioso, y la función que tendría esta naturaleza, o hacia donde debemos o deberíamos llevar la atención de nuestros chicos, es cómo la naturaleza está reflejando algunas emociones amorosas de los pastores que protagonizan este texto, ¿no?
Eso como ejemplo de Garcilaso. Insisto, habría muchos más. Como ejemplo de Fray Luis de León, pues he cogido un fragmento de la Oda a la vida retirada. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han sido los pocos sabios que en el mundo han sido. Aquí la naturaleza, aunque está dentro de esta concepción del siglo XVI, sí nos aparece no como lugar amoroso, sino como una naturaleza vinculada con el retiro, con la sabiduría, con el descanso. Funciona muy bien para trabajar, para concienciar a los alumnos entre la diferencia que hay campo-sociedad, ya en aquella época, mucho más en nuestro presente, y pues por plantear también las virtudes de una vida sencilla, apartados de los núcleos urbanos, siempre trabajando esto en clave para traerlos hasta nuestro presente, por supuesto. Del barroco, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, a las 6, muy bien. Del barroco he cogido un fragmento de las Soledades de Góngora, que es muy difícil, pero bueno, habría muchas posibilidades. Era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, luciente honor del cielo en campos de zafiro, paz estrella. Como ejemplo de esa exuberancia barroca de la que decíamos antes, pues nos cuadra bastante. Hay ahí exuberancia sensorial, luz, color, brillo, fusiona la mitología con la naturaleza. En el caso de Garcilaso de ese fragmento no, pero aquí sí se ve bastante bien. Y la idea es que vean esa idea de paisaje artificioso, paisaje complejo, que es tan barroco, ¿no? Igualmente Carolina Coronado, Carolina Coronado es en el romanticismo. De Meléndez Valdés no he traído ningún ejemplo porque quería pasar directamente a uno del romanticismo, sobre todo porque habíamos utilizado en clase a Meléndez Valdés para otra actividad y los niños decían que no le gustaba. Entonces, directamente nos pasamos al romanticismo, que es una temática que les gusta bastante más, ¿no? Aquí estamos. Oh nubes que corréis por el espacio libres como mi espíritu soñador, llevad mi pensamiento hacia el ocaso donde duerme la tarde entre color. El fragmento también viene al caso por la idea de naturaleza dinámica, por la proyección emocional del sujeto y también porque aparece una relación entre libertad y paisaje. Luego, toda la ideología del yo libre, sin ataduras, con esa posibilidad de escapar a los cerrojos de la razón, está muy bien porque lo conecta con este tipo de paisaje prácticamente incontrolable, ¿no? En cuanto a vamos a la siguiente, por favor. En cuanto a la siguiente, aquí he cogido a Rosalía de Castro y a Antonio Machado. En Rosalía, un texto de Las orillas del Sar. Por ejemplo, era apacible el día y templado el ambiente, y llovía, callada y mansamente, ¿no? Como habíamos dicho al principio, en este recorrido, a ver cómo voy bien, en este recorrido que estamos haciendo tan ligero, pues aquí la naturaleza aparece como un elemento cotidiano, una naturaleza vivida. Sabemos que en Rosalía además hay un clima melancólico muy evidente y que todo lo que aparece en sus textos referido al paisaje está ligado a la experiencia personal. En Machado, por ejemplo, el fragmentito elegido de Campo de Castilla: he vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero entre San Polo y San Saturio. Es uno de los autores más trabajados en bachillerato. Su paisaje castellano tan concreto, la relación entre el territorio, la memoria, la identidad. Bueno, es verdad que es una naturaleza menos idealizada que la de Rosalía, pero bueno, más o menos pueden caminar juntos en esta actividad que estamos viendo aquí.
En cuanto a la literatura, a la poesía más actual, muy bien. Olvido García Valdés, el fragmento dice: la hierba crece entre las piedras, nadie la mira, crece sin nombre entre el polvo. Olvido es una poeta muy complicada en algunos aspectos, pero tiene muchísimas referencias al mundo natural y al mundo animal. Lo que me gustó de este texto y de los textos de Olvido es esa naturaleza mínima y tan material que nos sirve para nuestra actividad. Ausencia total de idealización, no aparece una naturaleza idealizada por ningún sitio, no hay proyección sobre los elementos naturales, sino que la naturaleza es el centro del poema y que presta muchísima atención a todo lo que no es humano. Todo ese antropocentrismo anterior ha desaparecido y esa es una de las claves fundamentales de este trabajo. Ver cómo va evolucionando, cómo ese centro se desplaza y el centro lo ocupa otra perspectiva, ¿no? Bueno, todo este recorrido, vamos al siguiente, pasamos, aquí. Bueno, todo este recorrido que hemos hecho tan rápido, disculpen si voy demasiado rápido, pero no quiero pasarme en la hora, va dirigido a precisamente este concepto de ecocidio, que es un concepto muy contemporáneo, muy vinculado a el antropoceno o el capitaloceno, que se refiere a la destrucción grave, extensa y duradera de los ecosistemas, generalmente por la actividad humana, las deforestaciones de las que hemos hablado, la minería intensiva, el colapso de la biodiversidad, etcétera, etcétera. El ecocidio no es solamente un hecho material, es también una ruptura absoluta en la relación entre el ser humano y su entorno y su naturaleza. Es quizás la primera vez en la historia que más dramáticamente hemos roto con la que es nuestra casa. Parece que por más que nos avisan, nos da igual, porque como las fechas que nos proponen parecen muy lejanas, bueno, no, yo ya estaré muerto cuando esto esté ocurriendo, ¿no? Es algo dramático porque a pesar de todo lo que sabemos, nuestras condiciones de vida, que decía Marina Garcés, están en manos de otros. Podemos ser todos aquí, y estoy seguro de que la conciencia ecológica abunda, podemos tener esa conciencia, podemos tener ese deseo, pero nuestras condiciones de vida están en manos de multinacionales y de gobiernos que han decidido que nos vamos a ir a donde ellos quieren que nos vayamos, ¿no? Bueno, pues ese es el callejón sin salida en el que estamos viviendo. Y si alguna vez hemos pensado que las generaciones futuras pudieran enfrentarse a esto, es ahora cuando las tenemos que preparar y es ahora cuando les tenemos que enseñar, no de una manera apocalíptica 100%, pero sí que les tenemos que enseñar cuál es el mundo en el que viven, cuál es la verdad de su futuro, porque es verdad que la poesía no cambia el mundo, pero sí que cambia a las personas que pueden después cambiar el mundo. Entonces, en este apartado he cogido poemas de Antonio Orihuela, Eladio Horta, Jorge Richman y Raúl Zurita, que quizás sean poetas los dos primeros que no aparecen en los libros de texto, precisamente porque tienen una poética muy terrenal, muy real y muy antineoliberal, lo cual molesta profundamente. Richman también la tiene, Richman es más conocido, creo que lo han juzgado hace poco por haber participado en una marcha ecologista, y Raúl Zurita es de sobra conocido, ¿no? Dice Antonio Orihuela en un poema de Todo el mundo está en otro lugar: los campos ya no descansan, no hay barbecho ni silencio, la tierra produce, produce, produce hasta que se agota. Nadie pregunta cuánto queda, nadie escucha cuándo deja de responder, solo cifras, solo rendimiento, solo el cálculo de lo que aún puede extraerse.
Como ven aquí, el concepto ecocida va en la línea de esa lógica productiva ilimitada, como si todos los recursos del planeta no se fueran a acabar nunca, cuando sabemos que sí que se acaban, ¿no? Y además es una crítica directa al capitalismo agrícola. Eladio Horta, que es un poeta muy relacionado con la provincia de Huelva, bueno, Orihuela también, pero Eladio Horta vive en las marismas de allí de Huelva. Tiene un poema también sobre la importancia del territorio, que dice: el agua se retira lentamente como si supiera que no volverá. Las grietas avanzan donde antes hubo vida. Nadie lo nombra, pero todo cambia. El vuelo de los pájaros, el color del suelo, el silencio que queda. Ecocidio como transformación silenciosa del paisaje, que también nos vale para trabajarlo con los alumnos. Del común de los mortales, dice Jorge Risman, vivimos como si la tierra no tuviera límites, como si el aire no pudiera romperse, como si el agua no se agotara, pero todo cede, todo se rompe, y nosotros dentro, sin saber cómo volver a lo que ya hemos destruido. Este poeta va más por la dirección de ecocidio como una crisis de civilización. Y finalmente, bueno, finalmente no, porque hay otra poeta que me dejaba para el final, Raúl Zurita, de Purgatorio y Antiparaíso, de que dice: el desierto crece y no es solo arena, es lo que dejamos atrás, lo que quemamos, lo que ya no puede decirse. El paisaje es una herida que no se cierra. Esto que nos lo digan a los españoles después del verano tan terrible que hemos pasado con los incendios. Ecocidio como herida, una herida profunda del territorio, ¿no? Y entre los textos seleccionados de los posibles, insisto, que se pueden escoger, Begoña Abad de Estoy poeta o diferentes maneras de estar sobre la tierra. Y dice Begoña: la tierra nos sostiene mientras la olvidamos. Caminamos sobre ella sin mirar hacia abajo. Arrancamos, construimos, cubrimos y aún así esperamos que siga dándonos todo. Pero la tierra también se cansa, también guarda silencio, también deja de responder. Este ecocidio, como ven, dirigido más a la responsabilidad cotidiana. El periodo de tiempo es extensísimo, el currículum de bachillerato es extensísimo. Si queremos que nuestra asignatura funcione más allá del aprendizaje memorístico, tenemos que intentar jugar con los huecos que nos permite la propia LOMLOE y ofrecer una posibilidad de lectura ajustada a las necesidades de nuestros niños y de nuestras niñas. Enseñar literatura como solo historia de la literatura no tiene mucho sentido ahora mismo, tal y como está dispuesto el currículum. Eso no quiere decir que la historia de la literatura no sea importante, sino que hay que encontrar el equilibrio entre el estudio de la literatura y la lectura de la literatura. Si los niños aprenden de memoria todos estos autores y no se han leído nunca sus textos, pues no nos sirve para nada. Si les suena de nombre Garcilaso, pero es solamente para un examen, pues tampoco les va a servir para nada. Pero si vinculamos a los autores, esto es una propuesta, no quiero decir que sea verdad, es como yo lo veo y como me funciona. Si vinculamos a los autores con determinados valores actuales y vamos echando hacia atrás y hacia adelante, intentando mantener lo más posible, ciertamente, una lógica cronológica, pero permitiéndonos el salto y acudiendo a los textos, creo humildemente que los resultados a lo mejor serían los mismos, pero el aprendizaje del alumno sería mayor. Bueno, pues esta es mi propuesta de trabajo de la naturaleza en el aula de primero de bachillerato y si tienen alguna pregunta estaré encantado de responderla.
Gracias. Los jóvenes que están aquí, muchas gracias por estar aquí a esta hora, jóvenes y no tan jóvenes. ¿Leéis? ¿Leéis mucho? ¿Leéis poco? Tenéis que leer, que vais a enseñar a leer con entusiasmo. Sí, ahí creo, es que me refleja aquí, creo que hay una mano o dos. ¿Quién ha levantado la mano? Italia también, sí. Bueno, para que cuele, ¿cómo lo defendería? Yo lo defendería como tienes que defender lo que es ajustado a legislación, porque te estás jugando una plaza de profesora, ¿no? Las oposiciones son un procedimiento que cada vez dista más de lo que luego es la realidad en el aula, ¿no? Es necesario pasarlo. Te da un dominio de la materia maravilloso. Eso que dicen de, no, es que estudia tanto, ¿para qué? Si luego no... No, es que hay una diferencia muy importante entre quien domina y quien no domina, ¿no? Pero una vez que tú dominas y una vez que tú tienes tu plaza, tienes tu autonomía pedagógica para que todas aquellas cosas que has aprendido las puedas aplicar dentro de un marco como tú creas que lo tienes que aplicar. Entonces, yo para una oposición no te recomiendo preparar esto así. Yo lo prepararía lo más legal posible, lo más ajustado al currículum y a las programaciones que estarás viendo y tal. Y luego en las actividades, si preparas alguna unidad, situación de aprendizaje en concreto, sí puedes meterla ahí, ¿no? Pero en ese sentido, yo también que he pasado por unas oposiciones, creo no equivocarme, ahí tienes que ser muy burocrática, ¿no? No te salgas demasiado porque quien te va a corregir, habrá gente a lo mejor más o menos creativa, más puristas, menos puristas, y entonces quizás te pueda perjudicar algo. Yo ahí te recomendaría que fueras lo más aséptica posible. Y luego que en tu batería de actividades que puedes llevar en tu programación, pues plantees este tipo de cosas, por supuesto que sí. Agarrándote siempre y justificándolo siempre con los criterios de evaluación, tal y como te he dicho, y el aprendizaje competencial y todo eso. Que tú vas a probar este año, seguro. Vaya, pues vente a Melilla que allí hay. Habría otra mano por ahí, ¿verdad? Sí. Hola, yo soy un poco intrusa, me interesa la parte de la creación literaria y en realidad no tengo ni idea de cómo está ahora mismo la legislación y lo que hacéis en las aulas, pero sí que has mencionado que en segundo de bachiller se entiende que los chavales deben tener capacidad de escribir textos creativos propios. Y me gustaría saber si en el currículum se incluyen periodos de experimentación y juego con la literatura para que efectivamente se fomente esa creación literaria, o si es una cosa que se entiende que después de leer a Garcilaso y a Olvido García Valdés y a todo el programa, ellos ya son capaces de crear. O sea, ¿cómo se entiende esa creación literaria desde la educación? Claro, esa creación literaria en bachillerato se supone que al haber titulado en la ESO hay unas capacidades que el alumno ya tiene adquiridas. Entonces, en el currículum de primero de bachillerato y en el de segundo, que comparten prácticamente los mismos criterios de evaluación, si no me equivoco, en el 7 o en el 8, aparece que la literatura se debe trabajar a partir de la lectura de textos, de obras completas, con la intención de que el alumno sea capaz de establecer conexiones entre distintos tipos de textos, y en uno de esos criterios pone que
se pretende que finalmente el alumno sea capaz de construir un texto de manera creativa. Pero, como yo había dicho al principio, la exigencia, eso era a lo mejor en un bachillerato largo, en donde pudieras distribuir la materia de otra manera o los criterios de otra manera, quizás sería más viable. Ahora mismo, tal y como está montada la asignatura, es todo correr, 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 porque además de, fíjese, en primero de bachillerato hay que dar desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XIX. Eso hay que darlo con toda la morfología, es decir, sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres, verbos, todo eso, más la sintaxis de la oración simple y gran parte de la sintaxis de la oración compuesta, además de mecanismos de cohesión, es decir, todas las propiedades de los textos, la cohesión, la coherencia y la adecuación. Todo eso hay que darlo en primero de bachillerato. Entonces, el tiempo para la creación literaria es muy poco, porque además es que después, en segundo de bachillerato, la literatura que les va a caer en selectividad está planteada desde un punto de vista muy memorístico. Entonces, nosotros es verdad que debemos preparar al alumno para que salga airoso en segundo de bachillerato y que la PAU es otra cosa. Pero la realidad es que al final tenemos que preparar para que le salga bien la PAU, porque está su futuro en juego. Entonces, el espacio, yo en mi segundo de bachillerato, yo no tengo tiempo para la creación literaria. Y soy escritor, quiero decir. Ni siquiera tengo tiempo para enseñar a leer poesía, porque voy con la lengua fuera. Y el examen de selectividad tiene tantas cosas, es tan complicado en algunos aspectos que no me es posible, ¿no? El papel lo aguanta todo, ¿no? Como se suele decir. Y quien lea, cualquier persona que no se dedique a la enseñanza y lea el preámbulo de la ley y toda esta justificación de los criterios dirá, uff, vaya ley, qué bonita, ¿no? El problema es cómo materializa eso dentro de una clase, cómo lo lleva a cabo. Y hoy por hoy, tal y como está dispuesta la asignatura, es muy complicado. Distinto es, por ejemplo, en una optativa de primero de bachillerato, que es literatura universal. Ahí sí hay mucho margen de maniobra, porque mientras estás dando lo que son contenidos más teóricos, más históricos, te permite jugar mucho más, porque todas las horas de la semana, que si no me equivoco son 3 o 4, yo es que no la he dado, las dedicas todas a la literatura, ahí sí, en primero. Pero ya esa literatura universal ya desaparece en segundo. Nada. Sí. Hola, gracias por tu charla. A ti por venir. Cuando hablamos de literatura universal, creo que deberíamos empezar a precisar que se habla de literatura occidental. Sí, sí. Porque hay una parte del mundo como que se obvia, incluso hasta se infravalora. Yo tuve la gran suerte que empecé primero con la infravalorada y descubrí un universo que luego no lo podía compartir con el otro valorado, ¿no? Y creo que hay una parte allí en la enseñanza colonial, dramática, porque tenemos solamente una percepción sesgada de esa formación y se lo quitamos a los estudiantes, a los formadores en el futuro, porque realmente no tienen el puzzle completo. Y creo que, aunque se hagan leyes bastante interesantes, se sigue teniendo esta línea. Y creo, sobre todo, personas como tú y yo que vivimos en un territorio donde estamos en medio de diferentes imaginarios, creo que tenemos la ocasión maravillosa de hacer una concepción ahí, aunque esto no entre en el plan curricular. Sí, sí, eso tienes toda la razón, Jamú.
cuando se habla de literatura universal, se habla de literatura occidental, ¿no? Y ahí está Harold Bloom con su canon, que es el que ha marcado gran parte de lo que se enseña, ¿no? La cuestión vuelve a ser la misma. Es que si en vez de tener un año de literatura universal hubiera 2, pues entonces se podrían enseñar de una manera más pausada y un mayor número de autores y de tradiciones. Pero como va todo, está todo apretado desde prácticamente la literatura, los primeros textos, desde el Gilgamesh hasta la literatura contemporánea norteamericana, pues imagínate, ¿no? Entonces, es más, esa asignatura también corre el riesgo de convertirse en un listín telefónico. Lo que pasa es que como es una optativa, ahí el profesorado no se lo toma con esa agonía de no voy a dar el programa entero, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Entonces ahí sí te puedes permitir hacer otras cosas, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, allí en Melilla se han leído algunos libros o cuentos de tradición marroquí, sí, pero claro, para eso tienes que tener tiempo y tienes que tener un espacio dedicado solo a la lectura, al debate, a la comprensión. Pero tú imagínate con los programas tal y como están en la lengua y literatura castellana de primero de bachillerato, ¿qué tiempo para el debate hay? Es que es muy pequeño, muy pequeño. No, sobre todo si la cuestión no es solamente hacerlo, es que luego se valore, porque si le dedicas luego tiempo y no va a ser parte del material de verificación de conocimiento, no tiene ningún sentido. Aunque, claro, personalmente sí es muy valioso. Pero si esto no se cambia la línea y seguimos todavía con el mismo defecto de considerar universal solamente una parte del conocimiento, realmente seguimos todavía limitados. Solamente eso. Sí, sí, tienes razón. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues muchas gracias por acompañarme esta tarde. Espero no haber sido muy pesado para las horas que eran. Muchas gracias.